Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a continuar con las clases de estructura y morfología. Ahora vamos a ver estructura y morfología de los hongos. Esta es la primera parte de la clase. Y antes que nada hay que recordar que, ya entrando en materia, los hongos son organismos eucarióticos, a diferencia de las bacterias, que son procariotas, y a diferencia de los virus, que aún hay un debate en si son seres vivos o no. En este caso, los hongos son eucarióticos, igual que lo veremos con protozoarios y los helmintos, que también son procarióticos. Los hongos, y ahorita los vamos a ver, los podemos dividir en dos grandes grupos, que son levaduras y mohos. Así es como sería la traducción, levaduras y mohos. Sin embargo, antes de entrar en detalle de las características morfológicas, quisiera comentar algo acerca de la relevancia de los hongos fuera del ámbito infeccioso. O sea, realmente los hongos son indispensables, como prácticamente todos los organismos, para el funcionamiento adecuado del ecosistema. Aquí en esta tabla estamos viendo algunos usos que ya le da el humano a los hongos, pero antes de entrar en los usos benéficos que le damos a los hongos, quiero que quede claro algo. Los hongos son los principales microorganismos que degradan la materia orgánica. O sea, en otras palabras, sin los hongos no tuviéramos una degradación adecuada de la materia orgánica y, por lo tanto, sobre todo las plantas eh, que están en el suelo no podrían usar los nutrientes de manera adecuada. Los hongos, al degradar la materia orgánica, esa degradación genera que todas las plantas tengan los nutrientes adecuados para su desarrollo. Sin esta degradación de la materia orgánica, se acumularía prácticamente para siempre todo el desecho. Voy a poner un ejemplo: si una hoja o una fruta que cae al suelo, si no hay hongos, no hay quien lo degrade. Y ahí duraría mucho tiempo sin que eso se pudiera reutilizar para fertilizar el suelo y eventualmente que las plantas tengan los nutrientes. Entonces, y estoy poniendo un ejemplo, el más básico, digamos, el más genérico, que es la degradación de la materia orgánica. Eso es tal vez la función, desde lo global, la principal. También, tan relevantes son los hongos para las plantas, sobre todo, que hay algunos hongos que se llaman hongos eh, micorrízicos arbusculares, perdón. Estos hongos hacen una simbiosis con las raíces de las plantas. Y aparte de que degradan la materia orgánica, estos hongos inician la captación de nutrientes y luego el hongo se lo pasa con una comunicación que tiene con la planta, con las raíces, para que la planta ya empiece a absorber de manera directa. Esta comunicación no solo es para poder absorber nutrientes, sino que los hongos también le dan comunicación celular de qué es lo que está pasando alrededor de donde están las raíces de la planta. Entonces hay una simbiosis y hay una comunicación entre, obviamente es una comunicación a nivel celular, una comunicación entre el hongo y la planta, y de la planta hacia el hongo también hay comunicación. Entonces son indispensables en la vida de la mayoría de las plantas, los hongos. Entonces, así de relevantes son. Obviamente, como degradan la materia orgánica, los hongos de manera natural producen muchas enzimas que eventualmente el humano las utilizó para su beneficio. Y aquí llegamos a los ejemplos que hay aquí en esta tabla. ¿Dónde es muy utilizado, o dónde son muy utilizados los hongos? En la producción de alimentos, sobre todo en el caso de las bebidas alcohólicas, en la fermentación. Aquí ponemos el ejemplo o aquí ponemos bien el ejemplo del vino, la cerveza. Todos sabemos que es un proceso de fermentación, eso se ve desde las secundarias en las materias de biología. La fermentación, que básicamente, recordando rápido, pues es que el hongo, en este caso son levaduras, las levaduras convierten los carbohidratos que están en el alimento
en etanol, sobre todo, y ese es el proceso en la fermentación cuando están en anaerobiosis. Generalmente cuando están en, en un ambiente aerobio, una respiración aerobia, lo que producen más que etanol es CO2 y de ahí que nos sirve para el pan, ¿no? El pan, cuando ustedes ven que se infla cuando está cocinando, básicamente eso que ven inflarse es por el CO2 que está liberando las levaduras que se le añadieron al pan. Y bueno, también las vitaminas, muchas de las vitaminas son eh, producidas, las vitaminas que utilizamos son producidas por los hongos, ¿de acuerdo? Otro de lo que tal vez es menos conocido es que de los hongos sacamos la gran cantidad de antibióticos que tenemos. La mayoría de los antibióticos, o una gran mayoría de los antibióticos, realmente son metabolitos de los hongos. Los hongos, al estar en el suelo, degradando la materia orgánica y compitiendo, desde luego, por sus nutrientes, en el suelo compiten contra las bacterias, que es el otro gran grupo de microorganismos que está ahí en el suelo. Entonces, para competir contra las bacterias, tuvieron que desarrollar mecanismos, por así decirlo, de defensa. Y en esos mecanismos crearon los antibióticos. Con esos antibióticos, el hongo mata a las bacterias que están en su contexto y tiene el acceso a todos los nutrientes. Y así es como gana ese nicho ecológico. De ahí que la penicilina, que fue el primer gran antibiótico que se utilizó de manera realmente masiva, pues adquirió el nombre, eso seguramente ya lo saben, por el hongo de donde se extrajo, que el género se llama Penicillium, de ahí el nombre de penicilina. Todos los beta-lactámicos, todos los antibióticos de esos grupos que son las penicilinas, las cefalosporinas, los carbapenémicos, los monobactams, todos los beta-lactámicos son derivados de los antibióticos. Eventualmente ya después se hacen de manera semisintética, pero realmente son extractos o metabolitos naturales que tienen los hongos, los antibióticos. No todos, o sea, una gran mayoría de los beta-lactámicos, que son la mitad de los antibióticos que se usan son beta-lactámicos, de ahí su relevancia. Las estatinas son otro grupo de medicamentos que actualmente son los principales medicamentos que usamos para bajar el colesterol. Entonces, todo este grupo de estatinas son productos directos de los hongos. Entonces, hay otro uso industrial, bueno, más bien médico, ¿no? que le damos. Inmunosupresores, hay unos inmunosupresores nuevos, sobre todo hay uno que se llama por ahí micofenolato de mofetilo, que se usa mucho para trasplantes tanto de riñón como de hígado, también lo utilizan mucho. Ese inmunosupresor también es un metabolito de un hongo y también se pueden usar para... Hay un sinfín de usos. Aquí se ponen solo algunos ejemplos que son más, tal vez estos ejemplos son los que tenemos más contacto con en la vida diaria, ¿no? Eh, Fíjense, también se pueden usar como detergentes. Entonces es muy común. También se utilizan para generar biocombustibles junto con las bacterias. Entonces tienen un sinfín de aplicaciones. Aquí todos estamos mencionando los más comunes. ¿De acuerdo? Obviamente, insisto, al igual que las bacterias, lo que menos hacen los hongos es infectar. Están en el ecosistema para degradar la materia orgánica. En algunas condiciones y en algunos casos, al igual que en las bacterias, al igual que en los virus, el humano se encuentra ahí con un hongo y da la casualidad que nos infecta. Pero, insisto que los microorganismos lo que menos hacen es infectar al humano. Ahora, aquí hay unos ejemplos de géneros de hongos que infectan. Ahorita vamos a seguir mencionándolos. El género Candida es relativamente común, Aspergillus, Cryptococcus, Histoplasma, Coccidioides, Pneumocystis, sobre todo en los inmunocomprometidos, Trichophyton, Microsporum, que generalmente nos causan las tiñas, las infecciones superficiales. En unos momentos más vamos a ver la clasificación eh, clínica de las micosis, ¿de acuerdo? Pero, insisto, los hongos lo que menos hacen es infectar. Y después de las bacterias, son el microorganismo que más abunda en el suelo. O sea, los hongos
son increíblemente abundantes. Se tiene calculado, para que tengan una idea, que por cada humano que hay en el planeta, en peso, vamos a ponerlo así, hay aproximadamente 2 toneladas de hongos en el suelo. Nomás para que se den una idea de la biomasa que significa los hongos que están en el suelo. Obviamente los terrenos, si lo queremos pasar a otra índole, no necesariamente la médica, todos sabemos que las zonas más fértiles son las zonas boscosas, las zonas selváticas, pero ese aumento de la fertilidad que tienen ahí en el suelo es porque es donde hay más hongos comparado con el suelo del desierto, que es donde prácticamente no hay hongos o hay muy pocos, y ahí tenemos diferencias en que no hay materia orgánica descompuesta disponible para que empiecen a crecer las plantas. Insisto mucho con esto porque eh, la relevancia en el funcionamiento adecuado del ecosistema de los hongos es indispensable. Es más, sin los hongos y todo lo que produce en los ciclos biológicos del planeta, sin los hongos básicamente no pueden existir los mamíferos. O sea, así de fácil, de ese grado de relevancia tienen los hongos en el funcionamiento adecuado del ecosistema. Ahora sí, ya entrando en más detalles hacia cómo se ven y la estructura y el impacto que tienen en la salud. Aquí tenemos un glosario. Los hongos, como son increíblemente diversos, tienen muchas formas diferentes, se ven diferentes, crecen en todas partes, se han acuñado un sinfín, por así decirlo, de términos técnicos que hacen referencia a los hongos. En este glosario a mí solo me va a interesar algunos términos que son los más útiles para que recuerden y que cuando estén leyendo eh, cualquier artículo o cualquier libro técnico acerca de hongos entiendan de lo que estamos hablando. Entonces, vámonos por partes. De esto que está aquí, que nos sirve bastante, es un término, es el término de IFAS. ¿De acuerdo? Este hay que leerlo. Ahorita los voy a mencionar rápido para seguir con las imágenes. Entonces, este me interesa, IFAS. Me interesa que lean este de hongos de matiáceos, hongos dimórficos, también me interesa. Los hongos perfectos e imperfectos también, porque eso se lo van a encontrar mucho en sus lecturas. Entonces, que no, para que no se confundan. Las conidias, también es otro término que hay que leer. Las esporangioesporas, también lo van a leer. Y en particular, digo, hay más, hay cigosporas, hay climidiosporas, pero las artroconidias, y simple y sencillamente le doy más relevancia que el resto, porque nosotros estamos en una zona endémica de un hongo que produce artroconidias, que se llama Coccidioides imitis. Somos de los pocos lugares endémicos que hay a nivel global. Entonces, de ahí la relevancia de este término de artroconidias para nosotros ya en particular. Obviamente, levadura, micelio, moho. ¿De acuerdo? Estos que marqué son varios, pero son los mínimos indispensables que hay que aprender. Acá hay acá hay este es otro libro, este es el Mandel, el previo el Jawitz, que también tiene su terminología, casi todo se repite, ¿de acuerdo? Aquí lo que me interesa es que vean todos los términos que existen y muchos términos significan o se repiten, significan lo mismo. Aquí de esta tabla, lo que quiero que lean es eso que dice aquí heterotálico y esto que dice homotálico, porque esto también se lo van a encontrar mucho cuando estén leyendo algún artículo o algún libro, ¿no? Que empieza a hablar de este hongo es heterotálico o aquel hongo es homotálico. Eso de ahí, de momento quiero que lo lean. De acá lo de telomorfo y anamorfo ya lo habíamos puesto en- ya lo habíamos mencionado previamente como, como término para leerlo, ¿de acuerdo? Ahora, en la taxonomía, esta es un ejemplo de la taxonomía desde el punto de vista más biológico, donde tenemos el filum, subfilum, clase, orden, género y eventualmente especie. Se los muestro
para que lo vean. Sin embargo, a mí me interesa, que es la que nos vamos a aprender con más detalle, me interesa la división que hacemos de las micosis, que sería como una clasificación clínica de las micosis o las infecciones por hongos, porque esa es la que realmente van a tener más contacto cuando estén revisando a un paciente y podemos generar algunas mnemotecnias para recordar de manera más rápida qué agentes etiológicos infectan en qué sitio anatómico distinto. Esto es, insisto, para que lo vean, sepan que exista. A mí en particular, y yo sé que muchos que estén escuchando esto, tal vez no les vaya a gustar, la taxonomía, esta que estamos viendo aquí, no tiene ninguna correlación con cómo se presentan las enfermedades en el cuerpo, así que no, por eso no me interesa. Esta es la que sí me interesa, la clasificación de las micosis humanas, ¿de acuerdo? Y entonces tenemos micosis superficiales, cutáneas y subcutáneas, endémicas o sistémicas y oportunistas. Esta es la que usamos más en la clínica porque así es como podemos correlacionar más fácil con qué agente etiológico está infectando en qué sitio anatómico. Entonces, aquí lo que vemos es, este es el nombre de la enfermedad y este de aquí es el microorganismo que la produce. ¿De acuerdo? Piedra negra, tiña negra, pityriasis versicolor, piedra blanca, y acá están los hongos, tricosperón, malacesia furfur, etc. ¿De acuerdo? De estos, me van a decir, bueno, aquí son varios. Voy a mencionar, déjenme le pongo con un color distinto, cuáles sí hay que aprendernos. De las micosis superficiales, estas que estamos viendo aquí, son relativamente pocas y desgraciadamente aquí se van a tener que aprender todas. Me refiero a la enfermedad y el microorganismo. ¿Ok? Aquí todas. Lo que ustedes van a buscar es estos microorganismos si son mohos o si son levaduras. ¿Ok? Eso viene ahí en el libro. O solo buscan lo pueden buscar en internet, no hay problema. Le ponen el nombre del microorganismo y quiero que busquen cuál es moho y cuál es levadura. Ahorita vamos a ver la diferencia, pero eso va a ser parte de, digamos, de su tarea en función cuando estén leyendo. Ahora, de las micosis, vamos a borrar esto aquí. De las micosis cutáneas, aquí, bueno, ahorita vamos a ver la clasificación de otro autor en la tabla. Algunos ponen las superficiales y las cutáneas, o sea, como una sola, y las subcutáneas aparte. Este autor, que esté bien en el Murray, nos pone en una sola, cutáneas y subcutáneas. Esa es la única que puede variar dependiendo del autor. Ahora, los dermatofitos, aquí están los más comunes, que los dermatofitos nos producen un grupo de enfermedades que técnicamente se les llama tiñas, tiña de los pies, tiña de la cabeza, tiña del cuerpo, etc. Estos tres, Microsporum, Tricofitón y epidermofitón, perdón, son los dermatofitos más comunes. Se van a aprender, son el nombre del género, bueno, y en este en particular la especie. Estos tres sí, quiero que los recuerden, estos tres géneros. O sea, los tres, Microsporum, Tricofitón y epidermofitón, son dermatofitos. Eso lo tienen que aprender. Ahora, y acá nos lo separan. Aquí nos lo separó en tiña de las uñas, pero realmente son los mismos de acá arriba. Entonces, insisto, los dermatofitos producen tiñas, que son infecciones en la piel. La onicomicosis, que también es una infección micótica de las uñas, aquí sí estuvo bueno que lo separaran porque las onicomicosis pueden ser producidas tanto por dermatofitos, pero también pueden ser producidas por otros hongos, como lo estamos viendo aquí, como Candida, Aspergillus, Geotrichum, Tricosporum. De acuerdo que este sí es un dermatofito. ¿Okay? Entonces, las onicomicosis, que a pesar de que es una infección pues, superficial,
esta es una infección superficial por hongos que puede ser producido por hongos que no son dermatofitos, ¿de acuerdo? Queratitis micótica, aquí ya la queratitis micótica es un poco más rara, generalmente tiene que ver con lesiones penetrantes en el ojo. Es raro que una queratitis se dé sin una lesión penetrante o después de una cirugía, sobre todo en el caso de las cándidas, puede haber problemas con queratitis por hongos, ¿de acuerdo? Entonces, y aquí ya tenemos ejemplo en el caso de la cromoblastomicosis. Esta ya es una infección subcutánea. Es poco común en nuestra zona, me refiero a Baja California. Las cromoblastomicosis son más infecciones de zonas tropicales. Entonces, aquí es raro que lo vayan a ver, pero hay que recordar al menos estos dos ejemplos de hongos que pueden producir cromoblastomicosis, que ya es una infección subcutánea. Entonces, de estos que estamos viendo aquí, los dermatofitos son cutánea, esto vamos a ponerlo cutánea, cutánea, esta es subcutánea, y la queratitis micótica básicamente es, vamos a ponerlo, no me gustaría como subcutáneo, ¿no? Porque no es una infección en el ojo, pero aquí lo vamos a poner más hacia una lesión penetrante, ¿no? En el ojo. ¿Ok? Entonces, ahora de las micosis sistémicas o endémicas, todas son importantes. Blastomicosis, histoplasmosis, coccidiomicosis, peniciliosis, que este penicillium de aquí es un penicillium que también nos puede infectar, aunque es raro en esta zona, y para coccidiomicosis. Okay. De estas, sobre todo, vamos a poner blastomicosis, histoplasmosis, coccidioidomicosis y paracoccidioidomicosis. Esos son los que de momento me interesan más, ¿ok? Entonces, de estas igual nos vamos a aprender el microorganismo que causa la enfermedad y vamos a buscar qué tipo de hongo es, si es levadura o si es moho, ¿ok? Igual en los de acá. Vamos a buscar si Microsporium es levadura o es moho, y así sucesivamente con estos que les marqué por aquí. ¿Okay? En el caso de coccidioidomicosis, nosotros somos una zona endémica. ¿Okay? En este de aquí. Lo voy a poner, aparte de marcarlo, lo voy a poner aquí como en un círculo. Este de aquí, en Mexicali, bueno, en esta parte desértica de Baja California, en la parte desértica de California, en Sonora, somos zona endémica del microorganismo. El microorganismo, el hongo, puede vivir en el desierto. ¿Ok? Y el problema principal es que produce una enfermedad muy similar clínicamente a la tuberculosis, la cual también ya particularmente en nuestra ciudad somos generalmente la segunda o tercera ciudad con más tuberculosis del país. Por eso es muy relevante hacer el diagnóstico diferencial cuando tengo sospecha de un paciente con tuberculosis de coccidioidomicosis. ¿De acuerdo? Ahora, de las enfermedades micóticas oportunistas, estas que están, déjenme marco, déjenme agarrar el plumón, estas que están por acá. Las más comunes de oportunistas se refiere, ya lo hemos comentado por ahí en un laboratorio, a que infecta a pacientes inmunocomprometidos, de ahí el término de patógeno oportunista. ¿Cuáles son patógenos oportunistas? Los aspergillus, cándida, cryptococcus, mucor, las mucormicosis, también. Entonces estamos hablando de la mucormicosis, también la phaeohyphomicosis es relativamente común, y en el caso de la infección por Pneumocystis jirovecii, que sobre todo da en pacientes, una neumonía en pacientes con VIH-Sida. Okay. De aquí, de estas que marqué, pues también van a tener que aprenderse las
hialoifomicosis. El problema es que un paciente inmunocomprometido, cualquiera de estos microorganismos me puede infectar. ¿De acuerdo? De aquí al menos lo que quiero que recuerden es que estos términos que marcamos se asocian a micosis oportunistas. ¿De acuerdo? Eso sí es importante recordarlo. Aquí el autor, este es el libro de Jawitz, eh, nos está poniendo la misma clasificación clínica. Aquí él nos pone superficiales, cutáneas y subcutáneas, nos las separó. Acá en el cuadro previo venían donde mismo. De aquí, que no viene en el cuadro previo, también quiero de las subcutáneas que recuerden la esporotricosis. ¿Okay? Esta también hay que asociar al Sporotrix chenki. Y que tampoco venía acá el micetoma. Acá nomás venía la cromoblastomicosis en el cuadro previo. Pero estos tres sí son enfermedades micóticas subcutáneas que hay que recordarlas. O sea, recordar que son micosis subcutáneas. ¿Ok? Y al igual de estos microorganismos de aquí, que vienen, no son tantos, nomás son dos, buscar si es hongo, perdón, si es levadura o si es moho. ¿Okay? Acá tenemos de nuevo las micosis oportunistas, las micosis endémicas o sistémicas, que son también las que venían en el cuadro previo. Ahora ya vamos hablando de la estructura. Ahora, este es un ejemplo esquemático de cómo está estructurado. Los hongos tienen su membrana citoplasmática que estamos viendo aquí. Tienen en el citoplasma, aquí sí ya tenemos todos los organelos. Recuerden, esto es una célula eucariótica. Hay los organelos, está el núcleo, están las mitocondrias, está el aparato de Golgi, está el retículo endoplásmico liso, rugoso, está todo. Tienen una membrana celular muy clásica, una bicapa de fosfolípidos, pero también tienen una pared celular. ¿De acuerdo? Así como las bacterias tienen una pared celular, los hongos también tienen una pared celular. La diferencia, y aquí estamos viendo un esquema. Esta es una levadura, esto es un esquema de una levadura. Las levaduras son hongos unicelulares, como lo estamos viendo aquí en la imagen. Entonces, a ver, aquí estamos viendo. Okay, todo esto es una levadura. Y aquí nos marcan, es como una sección, es como un corte transversal más o menos el que estamos viendo aquí. El espacio intracelular. Acá está, no se ve bien con este color, déjenme lo cambio. Lo voy a cambiar mejor a un marcador. Entonces aquí tenemos el espacio intracelular. Esto de aquí es la membrana celular y acá está la pared celular. ¿De acuerdo? Esa pared celular, que es esto de aquí, ya es esto de aquí, tiene unos componentes distintos que la pared celular de las bacterias. Las bacterias tienen peptidoglucano, ya lo hemos comentado, que es N-acetilglucosamina, N-acetilmurámico y una cadena peptídica lateral. Aquí lo que tenemos, que es característico de la pared de de los hongos. Esta pared no solo está en las levaduras, también están los mohos. O sea, ambos tienen esta pared. Uno tiene quitina, que aquí está el esquema, ¿no? Aquí es una imagen esquemática. Y tienen glucanos. Lo pueden generar porque los carbohidratos varían dependiendo de la especie y el género de los hongos. Sin embargo, es un esqueleto a base de carbohidratos, de glucanos, que son estos que vemos aquí como longitudinales, y quitina, que es la que aquí vemos que va como, digamos, horizontal, que está como en espiral, ¿no? Estos dos componentes son característicos de la pared de los hongos. Y algo que tiene, esta es la membrana citoplasmática, algo que también tienen los hongos en su membrana citoplasmática, y este hay que recordarlo, es el ergosterol.
En lugar de colesterol, tienen ergosterol en la membrana citoplasmática. Hay que recordarlo no solo porque es una diferencia con la célula, por ejemplo, humana, sino porque el ergosterol y los glucanos de la pared son dianas moleculares para antimicóticos. Por eso es importante recordar, inhibiendo la síntesis del ergosterol, que es lo que hacen una serie de antimicóticos, me llevan a la muerte del hongo debido a que no hay una estabilidad en la membrana plasmática. Y también inhibiendo la síntesis de glucanos, que es otro grupo de antimicóticos, pues también aumentan la permeabilidad porque no tengo una pared celular rígida y la tengo porosa, ¿de acuerdo? En el ergosterol hay antimicóticos que inhiben la síntesis y hay otros antimicóticos que se unen al ergosterol y generan como un poro ahí donde está el ergosterol y aumenta la permeabilidad y con eso pues causa muerte al microorganismo. Aquí estamos viendo, perdón, aquí estamos viendo cómo se ve un hongo esquemáticamente. Vamos a ver en la segunda parte ya imágenes. Aquí esquemáticamente cómo se ve un hongo en una caja de Petri. Entonces, esto que marcamos, perdón, déjeme, ahí estoy. Voy a agarrar el marcador, ya lo tengo. Ahora, y si esta es una caja de Petri, pero esto puede ser el suelo, ¿no? Si esto fuera el suelo, esta es la parte de donde están adquiriendo los nutrientes, que aquí es el agar. Entonces, la parte del hongo que está inserto en el agar o en el suelo, hablamos que es un micelio vegetativo. Esto es un hongo moho. En la imagen previa vimos una levadura, esa que era una estructura unicelular. Aquí yo ya tengo una estructura multicelular que es el moho. Y el moho tiene hifas, que son un término que al inicio lo marqué ahí para que lo leyeran. Y ese conjunto de hifas generan algo que llamamos micelio. Entonces, cada una de esta hebra que ven aquí es una hifa, pero el conjunto de las hifas forma el micelio. Entonces, el micelio que está absorbiendo los nutrientes, le llamamos que es micelio vegetativo, y el que está en la parte superior es el micelio aéreo. ¿De acuerdo? Eso es porque puede ser que, insisto, se lo vayan encontrando en sus lecturas. Ahora, un moho, que es lo que estamos viendo aquí, tiene varias características. Esto de aquí lo voy a marcar. Acá está la IFA, pero voy a marcar esto de aquí que estoy marcando es IFA, es la IFA. O sea, todo esto son IFAs y son todo esto son IFAs, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a ver cómo se llama, porque se le dan nombre a algunos segmentos de las IFAs. Entonces, esto de aquí, todas estas IFAs, cuando se juntan, forma esto que le llamamos el micelio. Y aquí, si lo vemos en el círculo, tenemos las hifas aéreas o el micelio aéreo. Y esto que dice que está debajo de la superficie sería el micelio vegetativo. ¿De acuerdo? Y aquí también tenemos que los hongos tienen unas esporas, algunos se llaman conidias, algunos se llaman esporangiosporas, ahorita lo vamos a ver. Pero aquí en el esquema, aparte de ver la forma, estamos viendo cómo las conidias, cuando tienen reproducción asexual, empiezan a germinar y empieza a generar hifas y eventualmente micelio y empieza el ciclo de nuevo de crecimiento. ¿De acuerdo? Que es lo que estamos ahí. Estoy tratando de poner una flecha, me salió medio fea, mejor la borro. Borro esto. ¿Ok? Acá estamos viendo, en el caso de las hifas, que son esta de aquí la hifa, yo puedo tener dos situaciones. La hifa puede tener septos como aquí, o sea, está la hifa y tengo estos septos aquí, tengo este septo aquí. ¿Ok?
O puede tener una hifa que no tiene septos. ¿Ok? Esto también lo pueden encontrar como la hifa que no tiene septos. También el término lo pueden encontrar como hifa cenocítica. Significa que no tiene septos. ¿De acuerdo? Y si vemos en esta imagen me gusta porque aquí están planteando el núcleo. Si ven ahí como núcleos, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué es lo que tenemos? Porque alguien pregunta, o sea, puede salir la duda, ¿dónde están las células en las hifas? Bueno, realmente las hifas son las células. O sea, sin embargo, es una estructura cilíndrica donde aquí adentro es una continuidad celular. ¿Ok? Por eso ahí se ven, déjame borro aquí. Aquí borro. Entonces, para efectos prácticos, la hifa es la estructura de las células, es la estructura celular en el caso de los mohos. ¿Ok? Aquí estamos viendo una imagen abajo, en esta de acá, es un corte transversal de una imagen de microscopía electrónica, donde estamos viendo que estos septos no son impermeables, tienen porosidades y por aquí se comunica y pasan los nutrientes, la hifa en el moho, ¿de acuerdo? Si lo queremos ver, sobre todo en las hifas septadas es más claro, esta funcionaría como una célula y esta funcionaría como otra célula, si lo queremos ver de esa manera, ¿de acuerdo? Esto es un esquema de lo mismo, ¿no? Y aquí vamos a empezar con algunos nombres. Voy un poquito más rápido, ya no faltan tantos diapositivas. En general tenemos estas dos estructuras de mohos, ¿ok? Un moho con hifas sin septos, si ven aquí no hay ningún septo, y otra que sí tiene septos, ¿ok? Así es como se ven en el microscopio, ¿ok? Ya hicimos por ahí la práctica. Ahora, los mohos que tienen hifa no septada emiten una prolongación, que es esta de aquí, y esta prolongación termina en una dilatación y luego tienen acá una serie de esporas. ¿Ok? Todo esto es una prolongación de la hifa, sin embargo se le acuñaron términos para nombrarlos. Entonces, esta prolongación de aquí, cuando la hifa no tiene septos, se le llama esporangióforo. Esta dilatación al final del esporangióforo se le llama columnela. A cada una de las esporas que están aquí se le llama esporangiosporas y a esta, digamos, como pequeña película que engloba, es como una bolsa, esta bolsa que engloba a las esporangiosporas se le llama esporangio. ¿Ok? Algunas veces, algunos mohos de hifa no septada emiten esta estructura que parece o se asemeja como a una raíz y le pusieron rizoides. ¿Ok? No todos lo tienen, algunos, ¿de acuerdo? Ahora, los hongos mohos que sí tienen septos, como acá abajo, aunque son estructuras para efectos casi las mismas, les pusieron nombres distintos, porque visualmente o microscópicamente se ven distintos y todavía se usa la microscopía para identificar a los hongos, aunque ya las técnicas moleculares y de proteómica son las que se utilizan para llegar al diagnóstico definitivo más bien a la identificación definitiva del hongo. Antes, cuando no teníamos disponible todavía las técnicas moleculares, pues se seguía utilizando mucho las técnicas clásicas para identificar. Dentro de ellas una clave era la microscopía. Por eso se pusieron tantos nombres distintos. Ahora, regresando a los nombres. Aquí, a esta extensión de la hifa, se le llama conidióforo. ¿Ok? Acá es esporangióforo, acá es conidióforo. La dilatación que hay al final del conidióforo se llama vesícula y acá es columnela. Y de la vesícula, en algunos hongos, no en todos, salen algunas prolongaciones que vemos aquí,
que son como dedos y por eso se llaman fiálides. Y al final también tengo esporas, como acá, pero en lugar de ser esporangiosporas, acá se llaman simplemente conillas. Las conillas pueden ser pequeñas como estas, o si son muy grandes, le llamamos macroconillas. ¿Ok? Ya los veremos en la parte 2, ejemplos de visualmente, ¿no? de macroconillas. Ahora, las hifas, estas son hifas, pueden tener también características especiales en algunos hongos. Algunas de las hifas, esta es una hifa septada, pero muchas veces estos septos se engrosan y se fragmentan, como aquí. Cada uno es un fragmento de una hifa. Y a esto se le llamó o se le denomina artroconidia, que era uno de los términos que comenté que me interesa que se aprendan, porque el hongo Coccidioides simitis, produce estas artroconillas, precisamente. Así es como, de hecho, esto es lo que respiramos cuando nos infectamos por el hongo Coccidioides simitis. Hay otras estructuras como aquí, como estas clamidioconidias. Nomás las puse para que vieran la diferencia, o sea, cómo en los hongos hay tantas estructuras que son visualmente distintas. ¿Okay? Entonces, en estas esporas que hay en la hifa, o más bien en estas vesículas que se hacen en la hifa, adentro de esas vesículas que se hacen en la hifa, adentro hay conidias, que aquí le llaman clamidioconidia. ¿De acuerdo? Esto es nomás para que vean la diferencia entre una y otra. Aunque la que más me importa que recuerden al menos de momento es las artroconidias. Esta es una reconstrucción tridimensional a partir de una fotografía de microscopio electrónico donde podemos ver claramente esto es una levadura que aquí se está dividiendo, aquí se está gemando, pero es un organismo unicelular. Y acá tenemos un hongo moho, acá está, aquí no podemos ver si es septada o no septada, aunque por la forma del hongo seguramente parece puede ser un aspergillus ahí. Estas son fiálides. Entonces este sería el conidióforo. Y acá estaría la vesícula, las fiálides y las conidias. ¿Ok? Y este es un hongo moho. Entonces aquí tenemos la diferencia. A la izquierda está la levadura, que es unicelular, y a la derecha está el moho. ¿De acuerdo? Aquí acabamos esta primera parte. En la segunda parte vamos a ver imágenes ya reales microscópicas y eventualmente vamos a cerrar con regresar a nombrar, aunque ya adelantamos un poco aquí, de los hongos que son clínicamente relevantes. ¿De acuerdo? Entonces nos vemos, o más bien nos escuchamos en la próxima clase.